la vida es un regalo. Por lo tanto, ese regalo, ese don de Dios, también viene dotado de la libertad. Y por eso nosotros, desde la libertad ofrecida por Cristo, como cristianos podemos ir encontrando sentido a la vida y hacernos la pregunta, ¿para qué la vida? Toda persona busca en su corazón la felicidad. Hola, hola, bienvenidos a la última conversa de Esto no vende, un podcast del Seminario de Santiago. ¿Quiénes somos hoy día? Pato, Paolo, Gonzalo y Andrés. Y el tema que nos convoca hoy es bastante interesante, vamos a ver si vende. ¿Cuál es el sentido de la vida? Esta pregunta no es una novedad. Los seres humanos de cada época alguna vez nos hemos preguntado esto. No hay que ser filósofo para sentarnos a indagar sobre el objetivo último de nuestra corta vida en la Tierra. Y es que es muy propio de nuestra naturaleza preguntarnos el por qué. Es un regalo poder reflexionar sobre la pregunta de por qué estamos en este mundo. Y esto agarra color cuando se hace más concreto, cuando no me pregunto solo por el sentido de la vida humana, sino por el de mi propia vida. Ahí sí me aprieta el zapato, me pincha y me urge a buscar una respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Mi vida para qué? Conversemos. Uy, qué temazo. ¿Para qué? Sí, temor. ¿Para Gracias, Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Oye, Andrés, solo antes, ¿es el último perspectiva. capítulo? ¿La última conversación? Por lo menos de esta temporada. Ah, por lo menos esta No. temporada, no, pero ¿cómo? Ahí vamos a ver si vende o no vende, a ver si... Todo lo bueno se tiene que acabar. Sale una segunda temporada. Ah, Veremos. Está bien, me había asustado. Oye, yo quisiera partir que en el caso del cristiano, yo creo que hay que agregarle otro factor a esa pregunta, que es el factor Cristo. Porque uno tendría que decir, como cristiano, mi vida en Cristo, ¿para qué? Porque Cristo, para nosotros, es el gran sentido de nuestras vidas. Y eso, por ejemplo, nosotros si vamos a la carta a los Romanos, encontramos una expresión muy, muy, muy bonita que nos dice San Pablo ahí respecto a este tema. Y dice, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que da la vida a través de Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces encontramos en este pasaje de Pablo a los romanos cómo la vida va cobrando sentido en Cristo desde la libertad. Cristo nos ofrece la libertad y ahí uno podría decirse, bueno, ¿me ofrece una libertad para qué? Y en ese sentido, para el cristiano nosotros hemos sido liberados para amar, a imagen de Cristo, a imagen de Dios Padre que amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo para rescatarla, ¿cierto? De la muerte, del pecado. Y por eso nosotros, desde la libertad ofrecida por Cristo, como cristianos podemos ir encontrando sentido a la vida y hacernos la pregunta, ¿para qué la vida? Ya, yo como tú también ¿Sí? estoy convencido de que Cristo da sentido a la vida y quiero creer cada vez más en Él, pero ponte en el caso que ya le anunciamos a alguien a Cristo y no Sí. quiere creer. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Deja de tener sentido por no ser cristiano? Entremos, antes de llegar a Cristo, que hay que hablar de Él, propongo que entremos como un paso antes. Ah, Entonces, perfecto. ¿la vida del no cristiano no tiene sentido? Es que tiene mucho sentido, porque la libertad que ofrece Cristo no es solo para el cristiano etiquetado, es para todos, es universal. Entonces, es la gran tarea de la evangelización, es la gran tarea de contar esta buena nueva. Por eso San Pablo dice, ay de mí si no evangelizara, porque te das cuenta el misterio tan grande que tenemos para acá, que para poder decirle a una persona, tu vida tiene sentido. Tu vida ¿Cuál es tiene ese sentido? A ver, Yo Gonzalo. siempre en la parroquia, cuando me toca acompañar algún responso, algún familiar que ha partido a la casa del Padre, siempre digo dos cosas. Primero, que la vida, entre otras, que la vida es un regalo. Por lo tanto, ese regalo, ese don de Dios, también viene dotado de la libertad. Y es ahí también donde nosotros estamos llamados a actuar en libertad. Y en segundo lugar, también la vida es un misterio, porque así como comienza, así como Dios nos las da en un momento, también se acaba, pero para un fin mayor, para la vida eterna, para darle sentido a nuestra vida terrena aquí en la tierra. O sea, tú dijiste que es un regalo, pero vemos hoy día que hay mucha gente que vive su vida no muy regaladamente. Es verdad, Y al revés, sí. sufriendo mucho. Claro. ¿Qué le decimos a los que no ven su vida como un regalo, que lo están pasando mal? A pedirle al Señor también el don de la fe,
Creo que es importante las dificultades que se presentan en la vida, la enfermedad, la guerra, los desencuentros, tantas cosas que hoy día vemos que hermanos nuestros sufren. Intentar, como nos decía Paolo, de evangelizar, y ahí creo que entra el tema muy importante que es alimentar nuestra fe, la fe también de nuestros hermanos. Andrea, y a mí me gustaría decir una cosa en cuanto a... puede haber muchas personas que por distintas circunstancias lo están pasando mal, todos conocemos, y yo creo que hay un común denominador en cristianos y no cristianos, es que toda persona busca en su corazón la felicidad. Sí. Y eso lo podemos palpar en la pastoral, como decía Gonzalo, en las conversaciones que tenemos. Claro. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, me gustaría citar a San Juan Pablo II, ya que en sus últimos años de pontificado, en el año 2000 en la JMJ en Roma, decía, en realidad es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad. Él es que nos espera cuando nada los satisface, nada de lo que encuentran. Él es la belleza que tanto los atrae. O sea, tenemos mucho que decirle a las personas que no son creyentes. La vida, o sea, buscan la felicidad igual que un creyente. Pero el único que puede satisfacer eso es el Señor. Entonces ahí está el desafío grande de nosotros los cristianos de poder anunciar a Jesús, como decía Pablo. Sí, y en ese sentido, también nosotros tenemos que evangelizar desde la humildad. Porque esto es como la segunda parte de lo anterior, porque el cristiano no puede evangelizar como desde la superioridad, sintiendo como que antes de nosotros Dios no ha hecho ya una obra. Hizo la obra, la creación. Toda la creación ha sido hecha por Dios y el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en cada ser humano, como decía Pato, hay un deseo, una búsqueda de la felicidad, una búsqueda del bien, ¿cierto? Porque Dios ya lo ha instalado en el corazón de cada uno. Por lo tanto, aunque esa persona todavía a lo mejor no haya encontrado la plenitud del sentido de la vida en Cristo, sí hay rasgos, ¿cierto? Ya hay elementos que los hace a moverse a buscar ese sentido más. Aunque más no bonito. sepa, está en camino. Está en camino, por supuesto, Sí. y eso también nos aterriza a nosotros y aterriza nuestra misión. Yo creo que también tenemos una invitación a ver la vida como en el sentido trascendente. Sí. A mí me tocó acompañar a los enfermos con la comunión y me impactaba mucho algo que me decía una señora postrada ya muy mayor, que me decía, yo le pido al Señor que me lleve. Quiero que el Señor Jesús me lleve con Él. Y eso me impactaba porque yo sentía, y por lo menos la interpretación que le doy, es que ella no está pidiendo la muerte, sino que ha entendido que su paso por la tierra ya cumplió y ahora es momento de estar en la plenitud de la vida, junto al Señor. Y creo que es importante poder entenderlo, poder experimentar eso para darle sentido a nuestro paso. El paso en la tierra es un caminar, es un peregrinar hacia la vida eterna, hacia la vida futura. Sí, qué bonito. Oye, gracias por tu testimonio. Yo creo que es importante contar también que Gonzalo está ya terminando el año pastoral y gracias por compartirnos también esa experiencia. Gracias a usted. Oye, y con eso tú me dijiste, Pablo, buscar el bien y quizás podemos entrar en algo que vemos en los jóvenes, en nosotros los jóvenes y los no tanto también. Nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes. Sí, Pablo, joven. Que es la motivación por el servicio. Sí. Y por ahí mucha gente encuentra sentido. ¿Qué podemos decir de que por ahí se asoma como el entregar la vida? ¿Qué podemos decir de encontrar el sentido quizá en el servicio? Es que eso responde lo que decía el Pato, esta búsqueda de la felicidad, del bien. Cuando te sientes movido y respondes a esa vocación, aunque todavía no lo hayas podido procesar y elaborar en la clave cristiana, tú te acercas a esa experiencia y la persona va experimentando esa sensación de plenitud. Por eso que el servicio, el servir a otro, te acerca tanto a esa experiencia de plenitud que no puedes encontrar en otras cosas. Mucha gente que hace servicio, voluntariado, aunque no sea cristiana, tú la escuchas hablar y a veces te pareciera que fuera muy cristiana porque empieza a hablarte en el mismo código, de decir que ha encontrado, que en el entregar ha encontrado más felicidad que en recibir, que nada de los bienes materiales que ha tenido ha podido experimentar la misma felicidad porque todos los demás bienes son pasajeros, son experiencias muy volátiles. En cambio, esas son experiencias que quedan profundas en su corazón. O sea,
al ser un denominador común, uno podría pensar que el entregarse está en la naturaleza humana. Sin ninguna duda. Y Ahí también podemos ver que se hace vida lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Y cuántas veces nosotros lo hemos experimentado, y también, como dice Paolo, en la calle lo vimos muchas veces. Oye, me sentía tan bien cuando ayudaba a tal persona, mi corazón encontraba como una cierta satisfacción en el servicio, en fin. Tantas ocasiones en que hemos oído eso y podemos darnos cuenta de que es real. mira, sabemos que este podcast no es para establecer... No, la claro. respuesta No, 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 definitiva para ninguna. nada. Pero me atrevo, sí, como con lo que ya hemos conversado, a ver si están de acuerdo conmigo, a dejar una cuestión como que descubrimos más o menos establecida. El sentido de la vida no lo encontramos en nosotros mismos, sino que pareciera estar en salir de uno, en entregarse. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Y eso pareciera ser un denominador común o algo que compartimos los cristianos y los no cristianos y los de Así es. las personas en todo el mundo, ¿no? Claro, porque Podríamos- Dios ya ha hecho esa obra buena Sí, en cada uno sí. de nosotros. Podríamos decir que el servicio o la entrega por los demás es algo inherente al ser humano. Está en la esencia del Sí. ser humano por su propia naturaleza, ¿no? Dios hizo las cosas así y en su libertad también cada uno toma sus caminos, pero en realidad esa vocación de servicio la podemos ver en todas las personas. Hay muchos grupos, movimientos que se preocupan de hacer servicios en silencio. Hay misiones, hay trabajo solidario, gente que va a estar con las personas que viven en situación de calle, que no las vemos, pero sabemos que están, porque está ese testimonio. Sí. Oye, y nombraste, Chalo, la libertad. Y bueno, Sí. salió en otro capítulo, lo pueden revisar ahí. Es que tiene relación. Por supuesto, Está muy todo se relaciona. Pero ¿cómo se relaciona la libertad, el sentido de la vida, la entrega? Bueno, yo le sumaría otro factor también, porque esto es la libertad, ¿cierto? El sentido de la vida y además la responsabilidad, porque Dios te entrega el don de la vida no para manejarte la vida, sino para hacerte responsable, como un hijo, ¿cierto? Que va creciendo al lado de sus padres, ¿cierto? Cada vez va adquiriendo más protagonismo en su vida, quiere ese protagonismo de nosotros. Dios no va a hacer una tarea que Él ha querido que nosotros podamos desarrollarla en plenitud. Por lo tanto, el sentido de la vida también está relacionado con esa capacidad que nosotros tengamos por optar en nuestra vida, por hacernos cargo de nuestra vida. Y también creo que es bueno entender la libertad no como hacer lo que yo quiero, sino que, como dice Paolo, esa capacidad, esa lucidez de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo mejor, en este caso particular, para servir al hermano, etcétera. Discernir, interesante. Se podría hacer todo un capítulo. Sí. Absolutamente. Oye, y aquí San Pablo en el mismo capítulo 8, es que este capítulo es genial, de la carta a los romanos. San Pablo dice, es un crack. Es un dice, crack. efectivamente, Sí, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Y esto creo que es muy sanador para también entender nuestra realidad. Porque así como está el bien en nosotros, también hay una tendencia de nuestra propia humanidad de caer, de alejarse del Señor, a veces no hacer las mejores opciones. Y esa es una realidad que cristianos y no cristianos vamos a tener que vivir hasta el final de los tiempos. Pero la esperanza está en que al final de los tiempos Dios siempre se va a quedar con lo mejor. Porque la imagen que tenemos al final de los tiempos es el hombre resucitado en Cristo. Y eso es una esperanza que de verdad tenemos que sentirnos muy alegres de los que lo conocemos, los cristianos, Y ojalá que todos lo conozcan. Ojalá todos los conozcan. ¿Sí? Pablo, quizás podría nosotros mismos o cualquier persona que se ha caído, ha tropezado en la vida, poder decir, bueno, mi vida ya no tiene sentido porque Claro. ya no puedo hacer el bien, no he hecho el bien, me he caído. Pero la buena noticia es que no, que como decís tú, la vida no deja de tener sentido, sino que adquiere sentido en la resurrección del Señor. ¿Ya? Y para allá vamos. Entonces eso es muy importante porque nos podríamos desanimar de que por no actuar bien, por no hacer el bien, dejamos de tener sentido, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho esto a la parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntos y el Señor dice, déjalo que crezcan juntos, porque si empiezas a quitar la cizaña, puedes también quitar el trigo. Entonces al final dice, llegará el momento en que venga la poda y el Señor separará.
Y eso a veces nosotros somos mismos jueces, como nos ponemos en el lugar del juez. El que va a hacer esa tarea de separar el trigo y la cizaña es tarea de Dios. Nosotros lo que debemos tratar, ojalá, es que en nuestra vida haya mucho trigo, a pesar de que va a crecer cizaña también en nuestro ser. Y eso creo que también, junto con ser muy liberador, también nos moviliza. Y hace que la vida tenga movimiento y no te estanques, lo que decía Patricio, como en el dolor de sentir que porque no puedo ser perfecto o bueno completamente, todo está mal. O todo Fíjate perdió que sentido. Es muy bonito ver este modelo o este movimiento que se da al contemplar a Jesús como nuestro modelo de perfección. Sí. Jesús es hacia donde vamos, hacia donde nos dirigimos, hacia donde Dios nos ha invitado a caminar. Pero también podemos pensar al revés, que Dios se hizo hombre para perfeccionar nuestra humanidad en Jesucristo. Como Él es el modelo, nuestra humanidad, nuestro ser humano está llamado a ser como Él. Entonces, retomando un punto que dijiste tú, Gonzalo, al principio, sobre la trascendencia. Quizás me estoy volviendo un poco atrás, pero dale, creo que dale. es bueno seguir repasando eso. El sentido de la vida se encuentra más allá de nuestra propia vida, ¿sí? Porque sabemos que después de esta vida viene el cielo, que es en lo que creemos. Y no me basta con que muchas veces decimos como para nosotros los cristianos que creemos no sé qué, para nosotros no es Para solo para todos. nosotros, es para todos. Es para todos. Algunos lo conocen y otros no, pero como para no relativizar que el cielo existe y que Dios no espera allá. Pero el que no cree, perdón que sea tan catete con esto, pero el que no cree, entonces, ¿cómo puede encontrar sentido si es que, por mucho que lo hayamos evangelizado, no quiere creer en la vida después de la muerte? Es que lo que pasa es que encontrar el sentido es una opción. Tiene que hacer la opción. ¿Tiene que hacer la opción? Sí, es una opción encontrar el sentido también de la vida. Ujú. Y esa es una tarea que no podemos hacer por el otro. Cada uno tiene que ser responsable porque, o sea, ni Dios en toda su plenitud y omnipotencia y su gloria va a tomar una opción por nosotros, porque Ahora, respeta nuestra libertad sí. y nos ha creado para que ojalá seamos plenos, tampoco nosotros podemos tomar ese rol. Creo también que es bueno saber, hacernos conscientes que solo Dios conoce las conciencias. Así es. Claro. Solo Dios conoce lo más profundo del corazón humano. Y Él sabe lo que no sabe nuestro acompañante, no sabe nuestro confesor, sabe esa cosa que está en lo más profundo y nos conoce perfectamente. Por lo tanto, creo que cada persona, cada ser humano, independiente del camino que ha optado, como dice Paolo, en su vida, va a tener la posibilidad de llegar al cielo. Va a tener la posibilidad de contemplar a Dios y hasta su último día decir o poder reconocer cómo Dios ha actuado en él. Sí, pues esperamos en eso. Claro. Pero tiene que haber una elección del ser humano. Y eso es lo que Dios espera. Y es potente pensar que Dios espera nuestra respuesta, así como esperó la respuesta de la Virgen María, por ejemplo. Claro, yo creo que también ahí el Señor espera de nosotros que podamos estar abiertos a recibir el don de la fe que Él nos quiere dar. Porque siempre decimos, la fe es un regalo. Entonces, podríamos decir, bueno, se los da a algunos y a otros no. No, el Señor lo quiere dar a todos y está también en nosotros el poder recibirlo. Así es. Y me gustaría decir otra cosa en cuanto a eso de la trascendencia, que estamos de paso acá, en la Así es. tierra, estamos de paso. Y no termina todo con la muerte, porque a mí me duele mucho, me genera tristeza cuando una persona muere y los familiares no son creyentes o no creen en la vida eterna. Me da mucha pena ver, porque la muerte para ellos es el abismo, es donde termina todo. Y para nosotros cristianos, con la muerte empieza la vida, digamos. Sí. Como dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Sí. Oye, volvamos Vamos. a Jesús. Ya, volvamos a Jesús. Vamos, El centro de nuestra vida, ¿cómo no? Nuestro Centro centro. de nuestra vida. Jesús trae la novedad, Sí. que lo dice, me puedes citar ahí bien en tu Biblia, ¿Sí? pero el que pierda su vida la encontrará. Sí.
Y creo que ahí hay una clave como para entrarle al sentido de la vida. La paradoja de que el sentido de la vida se encuentra perdiéndola, entregándola, donándola. Digamos una palabra sobre eso. Sí, lo que pasa es que a veces a los cristianos se nos cuestiona mucho que estamos pensando casi siempre como en lo escatológico, en lo final, en lo escatológico, en el último tiempo, en la promesa profunda. Estamos muy centrados en esa experiencia final, el fin del mundo, la finalidad, el juicio final, etc. Como que vivimos un poco y olvidamos la temporalidad. Y creo que el verdadero cristiano no ha entendido eso, o sea, no debiera entender eso. Porque si bien tenemos una gran promesa, que es maravillosa, en la que nos alienta y nos moviliza, pero Dios no nos va a salvar sin nuestra historia. No es desconectada de la historia del ser humano. No es desconectada de la historia de la humanidad. Y eso es muy bonito, porque Dios ama también esto. A pesar de que, como decía Pato, de repente no podamos hacer lo mejor posible, nos caigamos en nuestro pecado, etc. Dios no nos quita de eso. Entonces, por lo tanto, cuando tú pierdes la vida, lo que estás haciendo finalmente es tomar una opción, entregarte, dando amor, viviendo en el amor. Y acá en la tierra. En la tierra, sí. Y a pesar de que eso también puede estar mezclado con pecado. Sí. Sí, porque no es... a ver, nunca vamos a tener una acción aquí que sea como tan pura que no pueda estar... No, imposible. ¿Cachai? Sí, yo creo que también ahí entra un elemento que es súper importante en nuestra vida y cristiana, que es el sacrificio. Si me disculpan volver a mi experiencia pastoral, Sí, una dale. de las experiencias más profundas que tuve fue, como les dije, llevar la comunión a los enfermos. Y me tocó acompañar a una señora con cáncer postrada, que hoy día, gracias a Dios, se está recuperando bien, ya terminó con las quimio y todo. Y ella me decía, mira, mi enfermedad, mis dolores, los ofrezco por dos cosas. Primero, por los niños del mundo. Todo lo que yo padezco en mi cuerpo, en mi alma, lo ofrezco por ellos. Y también me decía, por ustedes, por las vocaciones, por los sacerdotes, por los seminaristas. Y eso creo que tiene un valor, tiene una trascendencia, tiene un peso, es un testimonio para nosotros que estamos en camino también tremendo. O sea, el ser capaz de aceptar los sufrimientos, llevarlos en nuestra vida desde un punto de vista trascendente, desde un punto de vista de fe. Qué impresionante, o sea, Sí. Cuando estamos puestos, muchas veces cuando estamos puestos frente al sufrimiento, cuando sufrimos, estamos más quizás dispuestos para encontrar el sentido de la vida. Sí, También es paradójico. Uno Es pensaría al revés. paradójico, sí. ninguna duda. Sí. Oye, Gonzalo tocó un tema que a mi juicio es crucial en este tema del sentido de la vida, que es el tema de la vocación. Dios, que nos ha creado desde siempre, tiene para cada uno un plan, una vocación, un llamado. Y me permito decir que Permítete. cuando... Por favor, juegue. Dale. Sí, cuando respondemos a la vocación del Señor, cuando somos fieles a lo que creemos que el Señor nos llama, el Señor pone en nuestro corazón una alegría inmensa. O sea, la vida se llena de sentido. Y ahí también se hace vida el hecho de que el Señor nos quiere felices. Nos quiere felices y la vida toma sentido. Todos hemos experimentado cuando en alguna ocasión tomamos ciertas decisiones que creemos que es la vocación del Señor y el Señor lo va confirmando con una alegría en el corazón que no podemos Que como está ahí comunicar. Sí. Claro. Claro, pero en un mundo en que normalmente tiramos hacia goza esta vida porque después no viene más. Claro. Bueno, mucho materialismo. Pero es un desafío. Po. Es un Es desafío. un tremendo gran desafío desafío. para los jóvenes que están decidiendo qué estudiar, que se preguntan por la vocación para la vida, el matrimonio, cualquiera sea el estado Sí. de vida. Yo, en mi caso, quisiera no puedo irme de este podcast, de este capítulo, sin leer este último como pasaje que quisiera compartir con ustedes, que también de Romanos, de Romanos 8, versículo 11, y es que dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros.
Esto, wow, Bien. grande San Pablo, porque esto es Extraordinario. nuestra esperanza de que la salvación es para todos, de que la salvación es algo que Dios quiere ofrecerle a toda la humanidad y que en Cristo se la quiso entregar también a todos los demás, porque aquí no es solamente que a Cristo Jesús lo ha resucitado, sino que en Él, a todo en donde habite el Espíritu. Y eso es un misterio. Nosotros, como decía Gonzalo, solo Dios conoce la conciencia de cada persona, lo que ha habido en su corazón y a nosotros. Entonces uno diría, ya, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre ser cristiano y no ser cristiano? Podría decirse, ya, bueno, sí, todos vamos a salvar. Y todos vamos a morir. Y todos vamos a morir, y Sí. etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la posibilidad de conocer a Cristo te hace consciente de esto. Que está. Que está. Te hace consciente y te hace vivir cada día entendiendo el sentido de tu vida. Esa yo diría que es la gran como novedad, pero no nos pone por sobre, diría. De Sino ninguna que al manera, contrario nos de da ninguna esa manera. Y sí. yo creo que también es bueno saber que independientemente de la opción de vida que tome cualquier persona, de creer o no creer, Dios ha puesto una semilla en ese corazón. Igualmente, Sí. igualmente, Él ha hecho esa gran obra en esa persona porque se ha valido de sus dones, de sus capacidades y ha querido hacer el bien a través de esa persona, independientemente que crea o no. Ya vamos a anunciarlo Oye, entonces. sí, salgamos. Vamos a anunciarlo, vamos a Oye, anunciarlo. ¿Viste? Te moviliza, ahora, te sí. moviliza. Yo para enriquecer más la discusión me Dale, gustaría dale. complementar con una frase de San Agustín en sus confesiones, que cortito, muchos sí. la van a conocer. No, Cortito, este cortito. tipo es extraordinario. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Creo que Qué grande, Otro otro aplauso. aplauso a San Agustín, Tremendo. notable. creo que complementa lo que estamos diciendo en este tema. Buenísimo. Sí, creo que yo me quedaría con esa idea también del Dios que nos salva, pero con nuestra historia. Yo le diría a quien escuche este podcast, a un joven, a una persona mayor, pero especialmente quizá a un joven, porque a veces siente más esta tensión en su vida, que no bajen los brazos, no bajen los brazos. A Sin pesar miedo. sin miedo, a pesar de las dificultades, a pesar de que a lo mejor tu vida no haya sido lo que soñaste, eso no va a ser, no estás condenado a eso. No estás condenado porque Dios te quiere libre, Dios te quiere pleno, Dios te quiere feliz. Y esa opción es algo por la cual hay que jugársela. Por los caminos son misteriosos. Yo no podría decirle a un joven, oye, la receta es haga paso 1, paso 2. Solamente lo puedo invitar a decirle, confía en el Señor, confía en lo que te va diciendo en tu corazón y cuando eso te dice cosas buenas, hazle caso. Buenísimo. Oye, ya, pues, para ir cerrando, a ver, vamos a recoger algunas cositas. El sentido de la vida lo encontramos en Jesús. Y aunque usted no crea, quizá, espérese nomás. Creemos que vaya a descubrir. Ábrase a... Sí, pues, Abras. ábrete a Jesús. Y por mientras, quizás podía encontrarle el sentido de la vida, insisto, sin receta, entregándola. Entregándote a los demás. Sí. Nosotros por lo menos creo que los cuatro podemos dar testimonio, aunque humilde, poca cosa, lo que queráis, pero podemos dar testimonio de que entregando la vida uno encuentra el sentido de la vida entregando. Y eso, ojalá que todos estemos abiertos, que estemos abiertos a la novedad de Jesús y ya yo quedé con ganas de salir a anunciar. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Que da sentido a nuestra vida. Notable, notable. Y finalmente desde la humildad. Eso creo que hoy día es esencial para que nuestro testimonio sea creíble, desde la humildad, no desde arriba en ningún caso. No, porque no estamos ahí. El Señor no nos ha entregado esto para ponernos por sobre el resto de la... Porque Él se puso abajo. Él se puso abajo. Esa es la opción que nos ha tomado. Bien, gracias muchachos. Gracias a Muchas Dios que da gracias. sentido a nuestra vida. Nos vemos, si quieren, en una próxima temporada. Vamos a ver Buena. si esto vende o no vende. Sí, Eso, esto no gracias. vende. Muchas gracias, muchachos. Chao, chao. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.